seguramente voy a grabar antes los teóricos y ya nos vamos a ir conociendo como cátedra y nosotros también en lo personal en la medida que podamos. Así que un poco la cuestión es esa. La presentación, vamos a tener una presentación de cátedra, una presentación de metodología de lo que significa el trabajo práctico y después un pequeño teórico sobre ya tema que tiene que ver con nuestro programa. Pero me parece que está piola ir charlándolo. Yo sé que no los voy a ver, ustedes sí me van a ver, me dicen cualquier cosa, pegame el grito, Mane. A ver. Ahí estás presentando, Juan. Sí. Sí. La próxima vamos a organizar para que vos proyectes, compartas con la otra compu y con la notebook, vos también estés presente en 2 sesiones. Ah, bueno. Dale. Yo te digo, bueno, así piola, como si entendiera algo, pero no importa, qué sé yo. Va a estar en 2 veces, Juan. Claro. En dos situaciones virtuales. Ah, sí, vi eso en uno de los exámenes, como que de perfil y de frente. ¿Ahí se ve? Sí. Bah. Se ve bien. Sí. El resto de los chicos, si quiere decir que sí, de vez en cuando, así no me siento tan solo en esta casa. Bien. Bueno. Sí, profesor. Bueno, gracias, querida. Vamos a empezar entonces de a poquito presentándonos, como les dije. Esta es una síntesis de lo que significa esta cátedra, un poco con simbolitos representar lo que significa el análisis crítico de la arquitectura clásica y anticlásica. Al respecto de esto, nosotros tenemos cierta continuidad con lo que ustedes ya hicieron en ITAP, en Introducción a la Teoría de la Arquitectura y el Proyecto. Hay continuidad, obviamente, porque se trata casualmente de seguir con los mismos conceptos que ustedes manejaron. Alcancé a ver algún examen por ahí, y nos vamos a tomar de eso para continuar con esta cátedra. Este va a ser nuestro símbolo que un poco intenta recordar a través de un logotipo lo que significa la arquitectura clásica y anticlásica, que enseguida vamos a ver. Pero lo más importante, o no sé si tanto, es que ustedes sepan en manos de quién están, ¿no? Dejando de lado el titular, que soy yo, este que está acá abajo, que parezco el empleado del mes de McDonald's, más o menos, el resto de la cátedra es lo más importante, sobre todo en la virtualidad. Esta cátedra se conforma por una adjunta que es Mane, que va a ser, además, jefa de trabajos prácticos de uno de los 3 grupos que vamos a dividir, Vale y el Guille. Ellos 3 son los 3 jefes de trabajos prácticos, son los pilares fundamentales para la materia. Si ellos son pilares fundamentales, los cimientos de la materia están del otro lado. El Santi Ruiz, María José y Dania son los adscriptos a esta materia. Hay dentro de la estructura de las cátedras, ustedes ya habrán aprendido ciertas, feo el término, jerarquías, ¿no? Pero es así. De todas formas, a mí me gusta pensar que la jerarquía va de abajo para arriba. Los más importantes son los adscriptos, después los jefes de trabajos prácticos, después Mane y al final yo. Yo me encargo de decir lo que le tengo que decir. Pero bueno, se trata de presentarnos un poco para que dentro de la virtualidad tampoco seamos tan anónimos, ¿no? Y antes de pasar al tema, recordarles y pedirles, y ahora va a empezar a sonar el celular, cuando puedan, tengan ganas, aunque va a ser obligatorio, es que se hagan amigos de esta cuenta de Instagram, que es una cuenta mía, donde yo posteo algunas cuestiones que tienen que ver con la historia distendidamente, o sea, hago posteos que tienen que ver con un lenguaje coloquial, más ameno y agradable sobre la historia de la arquitectura en general y esta nuestra en particular. Como les decía, todo aquello que tiene que ver con cierta terminología que ustedes ya conocen, la vamos a recuperar. Sabemos lo que es un análisis, la crítica de la arquitectura, conocemos conceptos de arquitectura y de ciudad, de hecho ustedes lo han hecho eso, pero tenemos que definir a partir de ahora, en este nuevo camino,
conceptos que tienen que ver con esto, con la historia. O sea, vamos a introducir un término, disculpen la improlijidad, pero estoy mejor así. Vamos a introducir dentro de la variable de lo que ustedes venían construyendo como dentro del conocimiento, la palabra historia. La palabra historia que por ahí tiene cierto significado para algunos y que dicen, no me digas que esta materia tiene que ver con la historia porque me muero. Bueno, yo les ponía en la presentación de la materia ahí en el aula virtual, que al respecto de lo que significa la palabra historia, es como que hay dos noticias y las dos noticias son buenas. La primera es que a aquel que le gusta un poquito la historia, esta materia le va a encantar. Esta y todas las que vienen, relacionadas con los análisis críticos. Y al que no le guste historia, no piense que va a estudiar historia, y también le va a gustar la materia. Porque la historia no es el objetivo, sino una herramienta más para poder visualizar la problemática que en otros tiempos se fue dando. Y esto es importante que lo tengan en cuenta, porque se construye el conocimiento a partir también del conocimiento de los que fueron antecedentes nuestros. Y entonces los análisis críticos de la arquitectura van a tomar la historia de la arquitectura desde nosotros hasta la tesis de ustedes prácticamente, y vamos a empezar prolijamente, por una cuestión de programa, por el principio, dentro de ese devenir histórico. Vamos a empezar por los griegos. Como empezamos con esas culturas clásicas, que aunque ustedes no lo crean, siguen teniendo el valor, hasta el día de hoy, de lo que significó una correspondencia metodológica entre la forma de diseñar y el producto de la arquitectura, hay dos términos que a nosotros nos empiezan a hacer ruidito. Cuando digo nosotros, digo la cátedra. Cuando digo nosotros, digo los arquitectos. Cuando digo nosotros, en realidad, toda la problemática que tiene que ver con eso. ¿Qué es estos conceptos que devienen entre lo clásico y lo anticlásico? Ya van a ver y ya vamos a empezar a entrar en tema. Yo les voy a hacer mención de dos o tres cositas, sin ánimo de definir hoy lo que significa la arquitectura clásica y anticlásica. La idea es que tengamos todo el semestre para poder definir. Entonces se me ocurrió el año pasado tirar algunas fotitos así como el de descuido. En tanto, advertir que uno tiene internalizados ciertos conceptos que tienen que ver con lo clásico. Si yo les dijera, y no voy a abrir porque si no va a ser un lío, si yo me imaginara en un aula y les pudiera preguntar a ustedes quién les parece más clásico a la hora de vestir, seguramente Daniel Gregg, más que Kurt Cobain, que es el que está del otro lado, tiene ciertas características que lo definimos como clásico. Inclusive cada uno de ustedes está pensando, sí, me parece que es más clásico para vestirse, pero no sé por qué. ¿Por qué surge ese término de clásico? Y de a poco empezamos a advertir que hay una formalidad que Kurt Cobain, lamentablemente muerto y líder de Nirvana, no la tiene. Esa informalidad que sale de ciertos procesos metodológicos lo hace menos clásico. Aprovecho para decir, hay alguien que tiene el micrófono abierto, si lo puede cerrar, se lo voy a agradecer. A ver, ¿vale? Vos, Mani, sí. A mí no me gusta mucho el término anti, en nada, ni social, políticamente, y en la arquitectura tampoco. Entonces me gusta decir que nuestra materia se llama arquitectura clásica y no tan clásica. Porque cualquiera de ustedes me puede decir, bueno, Kurt Cobain ya es un clásico. Y yo no tendré demasiados elementos para fundamentar lo contrario. Y si empezamos con la vestimenta y seguimos por el plano femenino, también acá se empiezan a producir una visualización de lo que podemos entender como clásico. Ni hablar la vestida de novia, en donde lo clásico a ella además es simbólico. Es decir, lleva un vestido en este caso, perdón, lleva un vestido que significa algunas cosas que ya tiene el ok histórico que lo hace clásico. Algo es clásico cuando se ha permitido el devenir de un tiempo que le ha dado cierta característica, que le ha dado cierta conformidad en el método y la manera de hacer las cosas. Algo es clásico
no solamente porque sea formal, porque sea metodológico y porque tenga una serie de reglas, sino que además va adquiriendo significados. En todo pasa lo mismo. Si tomamos un auto clásico y a ese auto le promovemos un restyling, que se llama en diseño industrial, bueno, tendremos una cuestión clásica y quizás no tan clásica a la hora de rediseñar. Y así podemos estar un rato largo que no viene al caso. Sin embargo, cuando ya entramos en el plano de arquitectura, esta no es la arquitectura que nosotros vamos a ver, esto es bastante contemporáneo diría yo. Sin embargo, la arquitectura que está arriba de mí tiene como elementos clásicos. Y ustedes estarán pensando que es más clásico que lo de abajo, en virtud de Gehry, del Museo de Bilbao, que encuadra en el caso de lo clásico una regla, una formalidad, una normativa, un minimalismo, una serie de conceptos y de palabras que van definiendo eso que tiene que ver con lo clásico. Generalmente cuando la arquitectura o cualquier cosa responde a un significado, responde a ciertas leyes que han quedado establecidas por la historia, de eso se trata lo clásico. Sin embargo, en el caso de la obra de abajo, Gehry, quizás cuando se hizo, promovió un efecto, pero hoy podemos decir que es una arquitectura que ya es un clásico. Eso pasa en todos los géneros que están relacionados con el arte y con la vida. Vamos entrando en tema. Nosotros vamos a ver como clásico la Edad Antigua y como anticlásico la Edad Media. Y como verán, ahí hay un código de colores. Tenemos amarillo para todo lo que vamos a ver en Europa, en Oriente verde y en América rojo. Al propósito, menciono América aparte, no porque esté aparte, sino porque geográficamente está en otro lado. Y entonces nosotros vamos a ver a América desde la Edad Antigua hasta lo clásico. Y yo les decía en la presentación de ahí del aula virtual que lo vamos a plantear como un viaje a cada una de las clases. Por eso pongo fotos de viaje. Y ahí la van a reconocer a Miki, que fue jefa de trabajos prácticos de ustedes en INTAP. ¿Quiénes la tuvieron? Y dentro de esa edad antigua que tiene que ver con lo clásico, vamos a ver los griegos y los romanos. Luego, en la Edad Media, vamos a ver paleocristiano, bizantino, románico y gótico. Y como les dije recién, en una franja en nuestra América precolombina, o sea, antes de la llegada de Colón, vamos a ver qué pasó con la arquitectura en ese caso. Y fíjense qué curioso. Fíjense el simbolito de lo clásico y anticlásico que tenemos acá abajo. Uy, se me fue. Queriendo significarles a ustedes que el compromiso de ese término, clásico y anticlásico, es más bien un devenir que tiene que ver con la cultura europea, con la cultura occidental entendida en esos términos. Y vamos a ver cuando lleguemos a América que hay cosas que son clásicas y otras cosas que no lo son. Porque casualmente tiene raíz diferente. Vamos a viajar. Vamos a viajar y como les puse ahí, la idea es esa, prepararnos para realizar a través de la historia un relevamiento a través del conocimiento. Ustedes en ITAP hicieron un montón de ejercicios que tenían que ver con la arquitectura y con la ciudad. Pero claro, cuando hablaban de ciudad, era la ciudad inmediata. Tuvieron que hacer un práctico que tenía que ver con la plaza del barrio, las calles del barrio, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que viajar en el tiempo para atrás para poder empezar a reconocer los valores que tuvo en un momento determinado la arquitectura y por qué la arquitectura es como resultante lo que ese momento promovió. Esto queda grabado, así que en algún momento, si ustedes lo quieren repasar en la lectura, lo van a repasar. Tiene que ver con eso de viajar, tiene que ver con eso de prepararse. Y me gusta del arquitecto Bellucci una última frase que dice: el ánimo de viaje puede provocarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Y yo me imagino cada uno de ustedes sentados ahí pensando, ¿cómo hago para viajar sentado acá o tirado en la cama con el celular?
Y casualmente eso es lo que está diciendo él, ¿no? Dice que se puede viajar de cualquier lugar porque el hombre, la vida, el cosmos, está dentro nuestro. Y es así. Si no, pregúntenle a Gandhi, si no, pregúntenle a Mandela, ¿no? Cuando Mandela, espero que sepan de quién estoy hablando, si no lo van a googlear, o Gandhi, se le preguntaba cómo hicieron para estar tanto tiempo preso y todo lo demás entre rejas. Mandela respondió, yo nunca estuve preso. Yo nunca estuve preso. Siempre mirando hacia adentro pude manejar el cosmos de afuera. Miércoles. Si se puede eso, ¿cómo no vamos a poder estudiar nosotros historia sentaditos desde aquí? ¿Por qué estudiamos la historia de la arquitectura? ¿Cuál es el valor que tiene la historia de la arquitectura? Contextualizar una problemática. El tema del contexto es muy válido en virtud de lo que significó, perdón, creí que era un mensaje interno, lo que significó en un momento esa arquitectura y dio respuesta. Fíjense, esta es una imagen de la arquitectura griega. Ustedes todavía no la conocen, no la hemos estudiado, ya la vamos a estudiar. Y estarán pensando, che, ¿yo para qué tengo que estudiar a los griegos si en realidad cuando yo tenga mis procesos de diseño no lo voy a aplicar? Error, error. No, señor. Sí van a aplicar dentro de los procesos de diseño todo lo que ustedes saben y conozcan de la historia. El tema es aplicarlos bien. Miren, un buen ejemplo de lo que no hay que hacer es esto. Yo no sé a quién se le ocurrió hacer este baño jónico en el jardín de Versalles. Pero evidentemente cuando tuvo que hacer una lectura de la historia no supo hacerla. Acá hay algo que está fallando. ¿A quién se le ocurre hacer un frontis? Yo no quiero que ustedes diseñen una casa con un frontis porque se estén acordando de la arquitectura griega. Ninguno de nosotros quiere eso. Pero sí, hay otros ejemplos, como por ejemplo, y dentro de la misma Grecia, el teatro Epidauro, o epidáurico, en Epidauro, en donde a partir del relevamiento que uno puede hacer desde el hoy de ese teatro, se puede comprometer con una arquitectura que nos sirva, en el buen sentido del término, aprovechando lo que los griegos sabían del tema de los teatros. Este que están viendo ahí es el Teatro de la Vendimia Fran Romero Day en Mendoza. Y ustedes me dirán, profe, pero bueno, es de hormigón, obvio, la materialidad puede cambiar, el escenario puede cambiar, pero este teatro, como los griegos, se apropia de una topografía, genera una cuestión acústica interesante y termina dando en el clavo, en el centro, una respuesta acertada en el día de hoy con matices de lo que pasó en el pasado, valga la redundancia. Nosotros vamos a terminar con el gótico. Empezamos con los griegos y terminamos con el gótico. El gótico, que es la primera imagen que apareció, y esto se los traigo para una reflexión, es historia. Sin embargo, no está muerto. Digo, a la hora de diseñar, profe, yo me tengo que mandar una catedral de... No. Pero fíjense que al lado, estas imágenes que están acá, esta y esta, tienen que ver con Gaudí. Gaudí, aquel que conoce Barcelona, y si no, seguramente conoce el ejemplo de la Sagrada Familia, reinterpreta algunos valores del gótico para realizar por allá por el 1900, acá estamos hablando de 1300 y pico, acá estamos hablando de 1900, una arquitectura basada en la interpretación de lo que fue el gótico. Y después Olbrich, y después en el siglo XX, inclusive la escuela de la Bauhaus, que ustedes van a estudiar con Mane, casualmente en uno de los análisis críticos, la Bauhaus se apoya, sobre todo en su primer parte, en ciertas cuestiones que la entrelazan con la arquitectura gótica, o con la sociedad gótica. Es la portada del libro del manifiesto de Feininger, de la Bauhaus. Quiero decir, el gótico sigue, y sigue, y sigue.
sigue con Calatrava y sigue con Zaha Hadid. Y Zaha Hadid, lamentablemente muere antes de que esto se construya. Esto fue un concurso de ella, que ganó. Y es un gótico invertido. Ya vamos a ver que las ojivas góticas tienen un sentido vertical. Ella apela al gótico, no lo copia, pero apela para darle ciertos valores a la arquitectura que para ella son interesantes en ese caso. El gótico hoy no se agota solamente en la arquitectura, sigue apareciendo, está entre nosotros, no solamente en la letra, en las intenciones, en nuestro celular, en las series de Netflix, en Spotify, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que las cosas murieron porque ya pasaron. Y no es así, y ese es el sentido que le queremos dar nosotros a nuestra materia. Les traigo esta imagen porque a mí me encanta este tipo. Después lo van a googlear cuando tengan tiempito. Rudy Geiger. Este fue quien hizo la gráfica de todo lo que tuvo que ver con la película Alien, el octavo pasajero 1. Ojo, Alien 1, no los otros que vinieron. Dirigida por otro enorme director que fue Ridley Scott. Les traigo esta gráfica porque esta gráfica es gótica. Es gótica porque rescata del gótico la verticalidad, la idea de infinito, una serie de cuestiones que ya vamos a estudiar. Pero les quiero decir, la sociedad de hoy todavía se sigue apoyando en el gótico. Y entonces, cuando nosotros estudiamos el gótico, estudiamos lo que fue, vamos a ver esto en esta materia, que son las bóvedas de las catedrales góticas. Lo que dejó, como les dije recién, y lo que viene, y no sabemos cómo viene. Y porque digo gótico, no dejo de decir griego, romano, paleocristiano, ni hablar de la arquitectura americana de los mayas, de los incas, etc. En ese sentido, desde el punto de vista de la identidad, tanto peruanos como mexicanos son muchísimos más cuidadosos con la identidad de su arquitectura que nosotros. ¿Por qué? Porque el argentino, no viene al caso, en general nuestra cultura occidental y cristiana siempre estuvo mirando a Europa. En cambio, los mexicanos tienen ahí un antecedente muy válido y hacen, ciertamente, alguna arquitectura que se asemeja bastante a esa identidad que ellos tienen. Ya con esto termino. ¿Qué vamos a ver? Termino, hacemos un parate y nos volvemos a ver. ¿Qué vamos a ver? Edad antigua y edad media. Ahí tienen los añitos y al respecto de los años, algo que es muy importante. Cada vez que nosotros planteamos una problemática histórica que tiene que ver con el pasado, decimos, che, por lo menos algunas fechas para que nos ubiquemos. Por eso en este cuadro aparecen 2 o 3 elementos: el nacimiento de Cristo, la división del imperio y la caída del imperio que da paso de una edad a otra. No solamente en el tiempo, sino que vamos a ver 3 geografías distintas: la americana, la de Oriente y la de Europa, y cada una de ellas está situada en un módulo, como yo les puse en el programa. Si entran al aula lo van a ver, y si no lo vamos a ir explicando, donde primero vamos a ver las culturas clásicas griega y romana, después vamos a ver las culturas de la Edad Media, llamadas medievales, donde hay un pedacito que se toca con la Oriente, y finalmente vamos a ver la arquitectura nuestra americana. Esto no quiere decir, si alguien tiene ganas, de que no exista en la previa una historia de la arquitectura que lamentablemente nosotros no vemos, porque no tenemos tiempo. Pero todo lo que es Micenas, ni hablar los egipcios o Babilonia, son culturas que son antecedentes de las culturas que vamos a ver nosotros. Acá les pongo un simbolito, casualmente, de cada vez que aparezca ese símbolo quiere decir que esa imagen, cada una de esas imágenes está posteada en Instagram, en alguna historieta que yo redacte por ahí. Es para que lo tengan en cuenta. Y acá me agrando un poquito y hago un poquito de autobombo. Todas las fotos, salvo la de Machu Picchu, que está arriba, en mi caso arriba a la derecha, salvo esta, el resto de las fotos son mías.
Quizás por eso a mí me gustaría viajar con ustedes, quizás por eso planteo las clases como si fuesen un viaje, ¿no? Vamos a llegar acá, hoy vamos a empezar con la cultura griega, y simplemente para que ustedes sepan que luego de la Edad Media y luego del Gótico viene toda una serie de análisis críticos que toman a partir de la Edad Moderna, desde el Renacimiento hasta nuestros días. O sea que toda esta línea de tiempo nosotros no la vamos a ver. Esto lo van a ver ustedes fraccionados en distintos análisis críticos a partir del año que viene, con el Renacimiento. Bueno. Deja de compartir, Juan, ahora. ¿Cómo? Deja de compartir. Bueno. Deja de compartir y volver a la reunión así. Una cosa, le dejamos a los chicos 10 minutos, 8 minutos y 40. Yo ya les subí, Juan, sí. las dos clases, las dos videitos con música. Ah, bien. Bueno, dale. Ahí dejo de compartir. ¿Te sumaste? ¿Nos ves ahora? ¿Qué? Ahora poné la... Ahí está. Ahora venís ahí está, la clase. Ahora venía la clase. Sí, déjame. Hace tiempo. Bueno, no se durmió nadie, por lo menos tiene los ojos abiertos, lo cual me llena de satisfacción. La cosa se plantea un poquito así, y la idea es hacer teoritos cortos, si alguien se quiere hacer un mate en este momento, y volver, digamos que a las 40 arrancamos con una segunda parte. Hay una tercera parte. Yo quiero probar. Sí. Yo quiero probar un segundito, dejar de grabar, a ver si me mandan los videos separados, para que después no sea un video súper largo. Bueno. Esa es la idea. Entonces después le subo